Bienvenidos una vez más al Link Podcast. Mi nombre es Laura Acosta y formo parte de MJ Charis y hoy estaremos hablando de un tema buenísimo, se los prometo. Vamos a estar hablando de soltando la soga. Cómo mejorar el vínculo entre padres e hijos cuando ya somos adultos y todavía, por alguna razón u otra, seguimos bajo el gobierno o las ordenanzas de nuestros papás. Así que este tema va a estar espectacular, ya sea que seas un hijo que piensa que sus papás están siendo un poco sobreprotectores o controladores, o eres un papá que cree que su hijo definitivamente necesita crecer y rápido y agarrar sus maletas e irse. Así que para este tema tengo dos grandes invitadas, Lizana Victorino. Hola, ¿qué tal? Un gusto, Laura, poder estar aquí, poder ser parte de consejo, de instrumento para guiar a esta generación. Yo creo que es un tema muy bueno para este tiempo. Y también tenemos a Esther Díaz Guzmán, que es conferencista, autora del libro Máster en Liderazgo Ministerial, que nos va a enriquecer también con su perspectiva. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Qué bueno, entonces, a ver, empecemos por lo más importante. El tema está cuando yo necesito poner límites, siendo yo hija, con papá o mamá, pero no quiero transgredir el quinto mandamiento. Es decir, el quinto mandamiento es honra a padres y a madres. Y yo quiero decir, oye, necesito poner límites con mis papás. No sé si todavía o lo más pronto posible pueda salir de sus casas, pero necesito que las cosas cambien. Pero me da miedo transgredir, deshonrar. Entonces, empecemos por el principio. ¿Qué es honra? Muy buena pregunta. Honrar es estimar, dar el valor justo que le pertenece a algo o a alguien. Es venerar, es reverenciar. Eso es honrar. Ok, muy bien. Entonces, para desmenuzar un poco el tema, ¿está mal poner límites? ¿Esa es una deshonra? ¿O cuándo debo empezar a poner límites? Buenísima la pregunta. Poner límites. Bueno, cuando una muchacha o muchacho ya tiene 30, 35 años de edad, tenemos que saber por qué todavía vive con papá y mamá. Creo que te estás refiriendo a eso. Quiero más o menos entender el contexto. Sí. ¿De qué edades estamos hablando? O pongamos que ya soy adulto, ya trabajo, de alguna forma trabajo, pero sigo viviendo con mis padres. Digamos que ya no estoy en edad como para pedir permiso de ir o venir, pero definitivamente todavía siento que me están tratando como niños, o como de alguna forma no me siento todavía con la independencia o la autoridad como para no cumplir con tantas normas o requisitos o dar tantas explicaciones. Sí, muy bien. Cuando hablamos de honra, tenemos que verlo de diferentes etapas, diferentes edades. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Cuando hablamos de un niño y un adolescente, la honra es obediencia. El niño y el adolescente ha de obedecer lo que dicen sus padres. Cuando hablamos de 18 años a un joven adulto, estamos hablando de respeto. Como yo honro a mis padres, respetando a mis padres. Y cuando ya hablamos de adultos, de adulto a adulto, que ya el papá y la mamá y los hijos más o menos están ahí en esa, tú sabes que son adultos, yo muestro o demuestro honra a mis padres apreciándolos, dejándoles saber, wow, papi, mami, gracias por todo lo que hicieron por mí, por todo su sacrificio, por todo el esfuerzo, por todo lo que se desprendieron para que yo pueda tener lo que tengo hoy día. Y también en el caso de ya padres envejecientes, cuidando de ellos. A veces hay padres que por una razón u otra, económicamente hablando, no tienen los recursos necesarios para poderse sostener. Y hay hijos que viven muy bien, pero ni siquiera una funda de arroz le llevan a sus padres. Entonces, eso deja mucho que ver. Sí, eso está muy interesante, pero resulta muchas veces que se quedan en una de esas etapas, ¿no? Y se quedan como en la parte de obediencia. Y reducen el honrar o limitan el honrar a los padres solamente en que tengo que obedecerlo en todo. Sí. Y por eso tenemos muchas veces, por no conocer en qué etapa yo me encuentro para saber cómo aplicar esta honra. Y entonces lo que hago es que me rebelo.
Sí. Muchas veces hoy en día estamos viendo muchas quejas de los padres contra los hijos y de los hijos contra los padres. Sí. Porque me rebelo a la autoridad con la cual vivo. Y el papá, desde la óptica del papá, el papá dice, es que ese muchacho no lo aguanto, está rebelde. Y quizás es un muchacho de 28 o 30 años que no es que está rebelde, es que definitivamente ya hay un... Y el hijo muchas veces lo que está pensando es, no, porque honrar solamente es obediencia y yo no estoy para que me manden porque soy adulto, pero no canaliza muchas veces lo que usted está diciendo. Sí, o sea, el papá y la mamá necesitan entender que después de los 18 años tus hijos no están llamados a obedecerte, como vete a bañar. Ya tú no tienes que decirle a un muchacho de 18 años, vete a bañar. O sea, son cosas que no son necesarias. Cuando ya pasa de los 18 años, pero estoy todavía en casa, ¿por qué todavía estoy viviendo en mi casa? Quizás no tengo los recursos económicos para salir de debajo de mi casa, pero debo respetar las reglas, ¿ok? Hay reglas en casa. Si mami o papi dicen, tienes que estar aquí a las 10 de la noche, no, yo no tengo que obedecerte porque ya yo tengo 18 años. No, usted respeta. O sea, hay unas reglas que están establecidas, dependiendo también de dónde vive la persona. En esta cultura se da mucho de que los muchachos llegan a los 18 años y hasta se casan y se quedan ahí con los padres. Sí. En la cultura, por ejemplo, estadounidense, los muchachos de 18 años y se fue de la casa. Ya los padres no tienen nada que ver con ese muchacho, con esa muchacha, en el sentido de que el muchacho entra y sale cuando quiera. Y vemos entonces la otra cara de la moneda, que es un muchacho que acaba de cumplir los 18 años, una muchacha que acaba de cumplir los 18 años, es todavía inmadura. Cuando se ve con esta libertad de nadie me tiene que decir lo que haga, entro y salgo cuando yo quiera, vemos que esta libertad se convierte en un libertinaje y el muchacho o la muchachita termina en drogas muchas veces, otras veces embarazada. Después del primer semestre yo personalmente he visto casos de chicas que hasta han tenido que ser hospitalizadas psiquiátricamente hablando porque fue tan fuerte el choque de ese libertinaje que encontraron en su camino que no estaban preparados para ello. Y también veo que socialmente las personas hacen como un énfasis, no, ya tú eres mayor de edad. Exacto. A veces el hijo sabe que le faltan cosas por aprender, claro, que todavía tiene que estar ahí, que necesita área en desarrollarse. Pero la gente le dice, ¿pero por qué tus padres son así? Porque tú eres mayor de edad. Entonces, ellos juegan con esta pelea mental de que, ok, soy mayor de edad. ¿Cómo se supone que debo conducirme? Y como bien dices, a veces entran en ira, en enojo. Y yo creo que dijiste algo clave, porque muchas veces en estas dinámicas que estamos hablando, en el contexto que estamos hablando, que es cuando... Ok, yo quiero obedecer a mis padres, entiendo que hay unas reglas, pero también entiendo que hay quizás un sobrecontrol por parte de los padres. También puede ser que haya un hijo muy cómodo en casa, que es muy cómodo que te laven, te cocinen, te hagan todo, porque es bastante cómodo, la verdad. Claro. Aunque puede haber una de otra cosa, también están algunos casos donde... Ok, ciertamente yo trato de obedecer las reglas. A veces son demasiadas reglas y son reglas que son ya como que tú ves que es un exceso de control. No solamente es un tema de que llega hasta ahora, es un tema de todo, de querer controlar con quién sales, con quién no sales, en qué inviertes tu dinero, en quién no lo inviertes, con quién vas a salir. Ya cuando es un tema mucho más fuerte, que tú ves que hay una codependencia fuerte. Pero lo que me gusta... Quisiera resaltar en esto, el comentario es cuando hay dinámicas contradictorias, donde para algunas cosas eres adulto y compórtate como un adulto, pero acto seguido te trato como un niño. Por ejemplo, me voy a preparar un sándwich y ven acá que tú no sabes cortar el sándwich y no te dejan hacer ni un sándwich, por ejemplo. O sea, te estoy hablando de ese tipo de dinámicas. ¿Cómo podemos ir estableciendo... Y yo entiendo, y algo que hablábamos fuera de la grabación, que es muy importante, que no es el mismo remedio para todos, pero ¿cómo podemos ir estableciendo dinámicas? Si yo de verdad estoy luchando por tener una mejor relación con papá y mamá, por momentos, bien sea por tema económico, por tema migratorio, por un tema de enfermedad, quizás algunos de mis papás o son envejecientes o no los puedo dejar, ¿cómo puedo empezar a poner límites sanos
que sin que implique obviamente el tema de deshonra, sino que al contrario, fomente la honra, pero a la vez yo estoy poniendo límites para crear esa independencia y empezar a vivir esa etapa de adultez, donde yo tomo mis decisiones, puedo escuchar a papá y a mamá, pero en definitiva me doy el permiso de ser adulto y de tomar mis propias decisiones. Bueno, lamentablemente para los padres nunca seremos lo suficientemente adultos, ni maduros, ni... Mi mamá todos los días me llama en la mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo te levantaste? O si ya se acostaron, yo, mami, sí, ya nos acostamos. Sí, o sea, para ellos, para nosotros los padres, es un asunto no de desconfianza. No es que desconfiamos de nuestros hijos, sino del medio ambiente, del lugar, de la cultura, de la sociedad en la que estamos viviendo. No es que quiero que estés a las 10 de la noche porque quiero gobernar tu vida. Es un asunto de que tengo miedo de que te pase algo allá afuera. Y aunque muchas madres usan eso muchas veces como manipulación, porque también tenemos la otra cara. La otra cara y es de la manipulación. Hay madres que son excelentes manipuladoras y padres también. Y hay hijos que desde chiquititos aprenden a manipular. Me decía alguien ahorita que el niño tiene 3 meses y cuando lo vio, que le puso la carita de que ya está manipulando a su papá. Y el papá totalmente derretido porque ese es su nene, ese es su bebé. Entonces, pero ya ellos están manipulando y ellos saben. Entonces, realmente, cuando hablamos de honrar los hijos a los padres, y los padres también a los hijos, porque cuando yo respeto a mi hijo como hijo y como adulto, también le estoy dando honra, le estoy dando el valor que se merece mi hijo. Pero más que creo que se le hace un poquito más difícil a los padres honrar a los hijos que a los hijos honrar a los padres en ese sentido, porque los padres siempre nos vemos como que yo estoy en autoridad. Y entonces hasta que no aprendemos de que ya, por ejemplo, mis hijas, 23 y 18 años, yo no puedo demandar obediencia de mis hijas, porque ya están en la mayoría de edad. ¿Sí? Yo puedo darle consejos. Mi hija, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Y ellas han de tomar las decisiones que ya me ha tocado. Por ejemplo, una de ellas me dice, quiero hacer tal cosa. No. Tú no vas a hacer eso. Mami, no te estoy pidiendo permiso, te estoy dejando saber que lo voy a hacer. Ay, es verdad. Ok, I'm sorry. Está bien, dale para allá. No hay problema, pero tú sabes cómo yo me siento. Un poquito de manipulación ahí, tú sabes, con los sentimientos y todo. Pero como quiera lo hizo. Nada malo, o sea, nada de pecado ni nada por el estilo, sino cosas, gustos personales míos. Entonces, pero yo tengo que aprender que ya mis hijas, el hecho de que me informen a mí, quiero hacer tal cosa, es una honra. ¿Por qué no tienen que hacerlo? Simplemente me lo están dejando saber como su mamá. Y hay hijos que honran y es porque los padres amenazan. Sí. Está la amenaza. O sea, si no hace tal cosa... Es por miedo. Es por miedo. Sí. Entonces tampoco está correcto. Eso no es honra, ya eso es miedo. Tienes miedo. Te voy a quitar el carro, te voy a quitar la pensión, te voy a quitar esto, aquello, lo otro. Eso es miedo, temor a que se le quite algo. Entonces, cuando como hijos honramos a nuestros padres, ¿qué me motiva a mí a honrar a mis padres? Por ejemplo, en el caso mío, que ya mis padres son envejecientes, mi papá acaba de fallecer hace un mes y algo, ¿cómo yo demostré honra a mi papá y a mi mamá? Cuidando de él. Cuidando de él y dejándole saber a papi en varias ocasiones. Le dije, papi, yo aprecio todo lo que tú hiciste por nosotros, como te fuiste a Estados Unidos, todo lo que dejaste atrás, todo ese sacrificio. Tanto mis hermanos como yo apreciamos todo lo que tú hiciste por nosotros. Eso es honrar. Eso es honrar. Sí. El decirle, yo aprecio y valoro todo tu esfuerzo y todo tu sacrificio. Y el estar ahí en el momento que ellos me estaban necesitando. Mis hermanos no podían por diferentes razones, pero yo tenía la oportunidad de hacerlo y gracias a Dios lo hice. ¿Cuál es la satisfacción mía? Que estoy obedeciendo a Dios. ¿Ves? Cuando yo simplemente miro a mis padres, entonces me siento como que, tengo que hacer esto. Pero cuando yo miro a Dios, wow, estoy honrando a Dios. Al honrar a mis padres, yo estoy honrando a Dios. Eso me llena de satisfacción. Y que bueno, me hiciste recordar, cuando dijiste eso sobre tu padre, me hiciste recordar algo que mi mamá hizo también, y el cual mis hermanos y yo, somos 3,
estamos muy agradecidos de ese acto. Ella tuvo la oportunidad de irse a los Estados Unidos ilegalmente. Y recuerdo como ahora, no sé, tenía algunos 7 años. Mi mamá se fue, era ilegal. La fueron a buscar, ella se montó en aquel vehículo. Recuerdo que mi hermana y yo nos abrazamos, nos metimos al closet a llorar. Porque ella nos iba a dejar. O sea, ella no iban ustedes con ella. No, o sea, no. ella las había dejado. Ella, sí, se tenía en mente dejarla, ¿verdad? Ella se iba, nosotros nos quedamos con la abuela y los tíos. Recuerdo que mi hermana y yo nos abrazamos y nos metimos al closet a llorar. Porque ella se iba. Pero resulta que al llegar a la esquina, mami dijo, yo no voy a dejar a mis hijas solas. Cuando al rato, no sé, se devolvió, yo la vi entrar. Wow. Y ese es el recuerdo que a mi hermana y a mí nos marca. Wow. Y que desde ahora, tengo 38 años, lo tengo en la memoria, 31 años después, y honramos a nuestra madre. Como, wow, no nos abandonó, no nos dejó. Sí. Ahora, hay algunas madres que sí tienen que ir, pero qué lindo es que al final puedan los hijos decir, honramos eso, que te fuiste por suplir esta necesidad, claro, o por hacer el esfuerzo para la familia. Y yo creo que honrar, viéndolo desde la perspectiva con las 2 anécdotas que tuvieron, no significa y nunca va a estar condicionado a si tus padres hicieron bien o no hicieron bien las cosas. Efectivamente, al ser seres humanos, van a haber cosas que definitivamente no hicieron bien. Pero yo creo que parte de la honra es ser intencional en recordar lo que se hicieron bien. Exacto. Aunque sea aunque sea media cosa. Y si tú me dices, no, es que yo tuve el peor padre o la peor madre del mundo, y definitivamente no hay nada que yo pueda decir que amerite honra. Yo creo que al final del día el acto de haberte tenido, claro, ya es más que suficiente. Exacto. Para honrarla. Exacto, fueron los instrumentos que Dios usó para traerte al mundo, y me ha tocado encontrarme con jóvenes así. No, es que mi papá me abandonó, es que mi mamá me dejó, o abusaron de mí, o lo que sea. Sí, pero te trajeron al mundo. O sea, tu mamá pudo abortarte y no lo hizo. ¿Cuántos millones de bebés, más de 60 millones de bebés han sido abortados en las últimas décadas? No estamos hablando de 2 vidas, estamos hablando de millones de vidas. Entonces, si tu mamá tuvo el valor de tenerte, eso hay que apreciarlo. Y otra vez, no estamos hablando de gente perfecta, estamos hablando de imperfectos. Los padres somos imperfectos. Lamentablemente a veces queremos proyectar una cara de perfección, pero eso está muy lejos de la verdad. Listo. Y en el caso de que realmente haya cosas que trabajar, bien sea por un tema de un apego, de una codependencia, bien sea porque hay un tema de manipulación, de sobrecontrol, yo creo que siempre hay la posibilidad de buscar ayuda. Sí, claro. ¿Y qué otras cosas tú me dices? Y dices, bueno, la ayuda puede ser para algunos ir con algún profesional, con un psicólogo, un profesional mental. O para otros, o muchas de las que nosotros recomendamos también, es un consejero, un líder espiritual. Y no sé si alguna de ustedes en su experiencia creían que cuál es el protocolo inicial, por así decirlo. Yo sé que todos los casos no son iguales. Yo sé que aquí no es que esto es una talla única que aplica para todo el mundo. Sí. Pero alguien que quiera salir como con unos aprendizajes clave o como con un paso a paso, o no paso a paso, unas instrucciones al menos para empezar a encaminarse a, bueno, quiero sanar esta relación, quiero de aquí en adelante convivir mejor, así sea a la distancia bien, o seguir viviendo con ellos. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, la palabra del Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión. Sí. Y una de las cosas, Laura, que tú resaltaste es eso, o sea, lo que yo deseo, lo que yo quiero, canalizar esto que yo quiero. Y siempre es bueno ver la perspectiva de alguien maduro espiritualmente, porque tiene un panorama que yo misma muchas veces lo tengo muy limitado. Al buscar consejo, puedo considerar si la opción que pienso hacer, la acción que pienso hacer o la decisión que pienso tomar están bien dirigidas, ¿no? Yo creo que la multitud de consejos hay sabiduría. Y yo invito a que, por ejemplo, cada joven que está en una situación que quiere tomar una decisión drástica, primero debe canalizar esas decisiones, buscar consejos sabios con personas maduras espiritualmente para que puedan afirmar esas decisiones que tienen en mente a tomar.
Muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo. En mi experiencia he visto casos de jóvenes que se sienten abrumados por como hablábamos ahorita, lo que los padres esperan de ellos, que sean esto, que sean aquello, lo otro, o que tengan cierto comportamiento después de ya que son adultos. Entonces, realmente lo mejor es tratar de sentarte a hablar con tus padres y ponerte en los zapatos de ellos y empezar por apreciar lo que ellos han hecho por ti. Como creo que ahorita estábamos hablando fuera del aire, de que en este tiempo estamos hablando de más de $300,000 para tú mantener a un muchacho desde que cae en el vientre de la mamá hasta los 18 años. Con lo básico. O sea que el hecho de tú decir voy a tener un hijo, 2 o 3, tú estás siendo la persona menos egoísta del mundo, porque en ese tiempo, si te das cuenta, muchos jóvenes dicen no quiero tener hijos, porque solamente piensan en ellos, y algunos dicen no, todavía no estoy listo para eso, o voy a adoptar. E inclusive hemos visto los casos de madres de muchachas que van y se hacen una inseminación, y no hay un papá de por medio, cuando ese no es el modelo de Dios. Estamos hablando de que hay un ataque en contra de la familia y que hay un enemigo que se mueve detrás de todo esto, tratando de dividir la familia por todos los medios y tratando de hacernos creer a las mujeres que no necesitamos un hombre para criar a nuestros hijos, y haciéndole creer a los hombres que tú no tienes que estar envuelto en la vida de un hijo porque ese muchacho no te necesita. O sea, ¿cuántos se han criado solos? Sí, eso es mentira. Entonces, volviendo a lo que tú preguntas, si hay conflictos entre mis padres y yo, el conflicto no es malo, ¿ok? Muchas veces la gente lo ve, el conflicto, como algo negativo. Conflicto te está diciendo que hay algo que no está encajando. Pero no necesariamente que nos vamos a ir a los puños, sino que hay algo que no... Hay algo por trabajar. Exacto, que hay que trabajarlo. Entonces, trata de sentarte con tus padres. Si después de sentarte con tus padres la cosa continúa, es bueno hablar con un líder espiritual. Y el líder espiritual, en muchos casos, como me ha tocado a mí, hay que referirlos con un psicólogo o un psiquiatra, porque estamos hablando de casos que ya no son de un consejito. Sí, que requieren trabajar cosas conductuales, que requieren trabajar en casos de que sea un tema en familias, que haya un tema psiquiátrico, requieren muchas otras disciplinas o conocimientos o herramientas que en la iglesia con consejería nos vamos a ver limitados. Pero sin duda creo que con lo que me quedo, con lo que más considero que podría llevarme, es el tema de entender primero que, uno, la honra implica obedecer, pero no es solo obedecer. Exacto. Y es un tipo de honra que tiene, digamos, una vigencia. Sí, un límite. Tiene un límite. Es cuando es el niño hasta los 18 años, más o menos, cuando ya logra. Y de hecho, cuando ya hay adolescencia, obviamente hay un proceso de guianza, pero no es lo mismo que con un niño. O sea, cuando es un adolescente, yo no le tengo que estar diciendo que se cepille los dientes. No debería decirle que se cepille los dientes. Entonces, creo que eso es sumamente importante. Otra cosita que me hizo así como que una perlita que me llevo es el tema de que la honra implica, yo intencionalmente, buscar, reconocer y hacer reconocimiento público de las cosas buenas que han hecho mis padres. Exacto. ¿Hay algún otro comentario que ustedes quieran agregar? Sí, definitivamente quiero decir esto. Si una muchacha tiene 16 años y se casa a los 16 años, automáticamente ya es adulta. ¿Ok? Ya no tiene que estar obedeciendo a los padres. Si tiene su esposo, pues ya la cosa cambia. Eso es bueno aclararlo también, porque... no es un tema de edad, sino más bien de tu estatus, de cómo te encuentras. Si estás en la casa todavía hasta los 18 años, se demanda de ti obediencia, pero ya cuando tú estás casada, tú estás sometida a tu marido y entonces ya la cosa cambia. Ese es otro punto para otro día. Como hablabas tú, darle ese valor a nuestros padres, llamarlos, invitarlos a comer. Oye, a veces me da tanto dolor ver que no hay como esa unidad entre muchos padres, entre muchos suegros,
Porque los padres de tu esposo son tus padres hasta cierto punto. Y eso da para otro episodio. El tema de los suegros, de cómo llevar todo eso. Pero es un asunto de honra. Tú sabes, tu esposo está honrando a sus padres, tú estás honrando a los tuyos. ¿Y por qué no invitarlos a una comida? Mira, voy a hacer esta comida. ¿Por qué esta comida? Apreciando todo lo que ustedes han hecho por nosotros. No hay que esperar el Día del Padre o el Día de la Madre, no hay que esperar el cumpleaños, el aniversario. Nosotros debemos estar ahí para nuestros padres. Y hay una ley que es, tú te puedes morir creyéndola para siempre. Lo que siembras vas a cosechar. Un día tú vas a querer que tus hijos hagan contigo lo que tú has hecho con tus padres. En Venezuela hay un dicho que supongo que aquí también lo dice, que dice, hijo eres, padre serás. Yeah. Entonces yo creo que esto es simplemente, si hay un conflicto, si hay algo en lo que definitivamente hay que trabajar, busca ayuda. Si tú crees que es algo que te está sobrepasando, ya te hemos indicado que puedes buscar ayuda espiritual. Esa ayuda espiritual, confiemos que va a tener el discernimiento también para guiarte si necesitas ayuda profesional. Pero ante todo, lo más importante es que mantengas la honra. Independientemente, el poner límites no implica el no honrar. Exacto. Tú puedes hacer las dos cosas perfectamente. Griselda, un último comentario para despedirnos. Ama a Dios con todo tu corazón y el amarlo a Él te ayudará a cumplir todas estas cosas. El honrar será una delicia. Sí. El cumplir ese mandamiento, no una carga pesada. Exacto, muy bien dicho. Esto fue Lean Podcast.